Niño autista descifra código misterioso en la plaza de la ciudad. El mensaje revelado emociona a todos. En las calles de una pequeña ciudad mexicana, los coloridos murales de una joven artista esconden un enigma que nadie ha podido resolver. Pero cuando un niño autista comienza a ver patrones donde otros solo ven caos, se desata una aventura que cambiará a la comunidad para siempre. ¿Qué secretos aguardan tras este código visual y por qué su mensaje tiene el poder de conmover a toda una ciudad? En el corazón de Guanajuato, México, donde las callejuelas empedradas serpenteaban entre edificios coloniales de colores vibrantes, la Plaza del Baratillo bullía de actividad bajo el cálido sol de la tarde. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, el aroma del elote asado y los tamales recién hechos flotaba en el aire, y los turistas capturaban selfies frente a los icónicos callejones. Sin embargo, había algo nuevo en el aire, algo que captaba la atención de los lugareños y visitantes por igual. En las paredes de los edificios que rodeaban la plaza, comenzaron a aparecer murales extraordinarios, como si hubieran brotado de la noche a la mañana. Eran obras de arte deslumbrantes, llenas de color y vida, que parecían contar historias mudas de la ciudad y su gente. Nadie sabía quién era el artista detrás de estas creaciones. Algunos decían haber visto una figura encapuchada trabajando en las primeras horas de la madrugada, pero nadie podía dar una descripción precisa. Lo único que sabían era que los murales aparecían sin previo aviso, transformando rincones olvidados en galerías al aire libre. Doña Lupita, la dueña de la panadería más antigua de la plaza, fue la primera en notar algo extraño en los murales. Mientras barría la acera frente a su negocio una mañana, se detuvo a admirar el último mural que había aparecido en la pared contigua. Era una escena vibrante de la vida en la plaza, con figuras que parecían bailar entre frutas y flores. Pero había algo más, algo que no podía descifrar. «Mira nada más, Pablito», le dijo a su nieto de 8 años, que la acompañaba esa mañana. «¿No te parece que hay algo raro en ese dibujo?». Pablito, un niño de ojos grandes y expresión seria, se acercó al mural. Sus manos revoloteaban nerviosamente a los lados de su cuerpo, un gesto típico cuando algo captaba intensamente su atención. El niño, diagnosticado con autismo a temprana edad, tenía una forma única de ver el mundo, y su abuela había aprendido a valorar su perspectiva especial. «Abuela», dijo Pablito con voz queda, «las flores tienen números». Doña Lupita entrecerró los ojos, acercándose más al mural. «¿Números? ¿Dónde, mijito?». Pablito señaló con su dedo índice, trazando los pétalos de una flor. «Aquí, abuela. 1, 2, 3, 4, son números, pero están escondidos en las formas». La anciana ajustó sus anteojos, esforzándose por ver lo que su nieto señalaba. Para su asombro, comenzó a distinguir sutiles variaciones en los trazos que, efectivamente, parecían formar números camuflados en el diseño. «¡Ay, Dios mío!», exclamó. «Tienes razón, Pablito». «Pero, ¿qué significa?». El descubrimiento de Pablito no tardó en propagarse por la plaza. Pronto, grupos de curiosos se arremolinaban frente a los murales, tratando de descifrar los números ocultos. Algunos veían patrones donde no los había, otros discutían acaloradamente sobre el significado de los números que lograban identificar. Entre la multitud, una joven de aspecto bohemio observaba la escena con una mezcla de nerviosismo y emoción. Sofía, de 23 años, era una artista local que había estado luchando por hacerse un nombre en la escena artística de Guanajuato. Nadie sospechaba que ella era la creadora de los murales misteriosos, la figura encapuchada que trabajaba bajo el manto de la noche. Sofía había comenzado este proyecto como una forma de expresión personal, una manera de conectar con su ciudad y su gente. Pero a medida que creaba cada mural, sintió la necesidad de añadir algo más, un mensaje codificado que solo alguien con una mirada verdaderamente especial podría descifrar. Mientras observaba a Pablito explicar su descubrimiento a un grupo de adultos asombrados, Sofía sintió una mezcla de orgullo y temor. Por fin, alguien había notado su código secreto. Pero, ¿estaría la ciudad preparada para el mensaje que había ocultado en sus obras? La noticia del descubrimiento de Pablito se extendió como fuego por la pequeña ciudad.
Pronto, la Plaza del Baratillo se convirtió en el epicentro de un misterio que cautivó la imaginación de todos. Turistas y locales por igual se detenían frente a cada mural, armados con libretas y lápices, intentando descifrar el código que solo un niño autista había podido ver. El padre Ignacio, el párroco de la iglesia local, veía el fenómeno con una mezcla de curiosidad y preocupación. Debemos tener cuidado, advertía a sus feligreses. No sabemos quién está detrás de estos mensajes ni cuáles son sus intenciones. Pero para la mayoría, el misterio era una fuente de emoción y unidad. Por primera vez en años, la gente de Guanajuato tenía algo que los unía, un enigma compartido que trascendía las diferencias sociales y generacionales. Mientras tanto, Pablito se había convertido en una celebridad local involuntaria. El niño, que normalmente evitaba el contacto visual y las multitudes, ahora era buscado por su habilidad única para ver lo que otros no podían. Doña Lupita, protectora como siempre, trataba de mantener a raya a los curiosos y periodistas que querían hablar con su nieto. Mi Pablito no es una atracción de circo, les decía con firmeza. Es un niño especial, sí, pero no está aquí para el entretenimiento de nadie. A medida que la noche caía sobre Guanajuato, la Plaza del Baratillo se iluminaba con la luz de cientos de velas. La gente se reunía en grupos, compartiendo teorías y especulaciones sobre el significado de los números ocultos. Nadie sabía que, en las sombras, Sofía observaba todo, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. La joven artista sabía que había desatado algo más grande que ella misma. Lo que había comenzado como un proyecto personal se había convertido en un fenómeno que estaba cambiando la vida de su ciudad. Mientras contemplaba el bullicio de la plaza, Sofía se preguntaba si estaba preparada para las consecuencias de revelar la verdad detrás de sus murales. En ese momento, sus ojos se encontraron con los de Pablito, que la miraba desde el otro lado de la plaza con una intensidad desconcertante. Por un instante, Sofía tuvo la sensación de que el niño podía ver a través de ella, que de alguna manera sabía que ella era la creadora de los murales. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que Guanajuato estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría a la ciudad para siempre. El primer capítulo del misterio de los murales había comenzado, y nadie podía prever cómo terminaría esta historia. A la mañana siguiente, Guanajuato despertó con una energía renovada. La noticia del descubrimiento de Pablito se había extendido como pólvora, y ahora toda la ciudad estaba inmersa en una fiebre por descifrar el código oculto en los murales. Las calles bullían de actividad desde temprano, con grupos de personas armadas con cuadernos y cámaras, estudiando cada centímetro de las coloridas paredes. En el centro de todo este frenesí, Pablito se encontraba abrumado por la atención repentina. El niño, que solía encontrar consuelo en la rutina y la soledad, ahora se veía rodeado de extraños que lo miraban con una mezcla de asombro y expectativa. Doña Lupita, siempre protectora, había decidido mantener la panadería cerrada por el día para proteger a su nieto del caos. No te preocupes, mi cielo, le decía mientras le acariciaba el cabello. Esto pasará pronto. Tú solo concéntrate en lo que te hace feliz. Pero Pablito no podía ignorar el llamado de los murales. Cada vez que cerraba los ojos, veía los patrones, los números ocultos danzando en su mente. Sentía que había algo importante que descubrir, un mensaje que solo él podía entender completamente. Mientras tanto, en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Sofía se debatía entre el miedo y la emoción. Nunca imaginó que su arte provocaría tal reacción. Parte de ella quería salir y revelar su identidad, explicar el significado detrás de sus creaciones. Pero otra parte, la que la había llevado a crear este enigma en primer lugar, la instaba a mantener el misterio un poco más. Con manos temblorosas, Sofía tomó sus pinceles y se puso a trabajar en un nuevo lienzo. Este sería el mural que lo cambiaría todo, el que contendría la clave para descifrar todo el código. Pero, ¿dónde lo pintaría? ¿Y estaría la ciudad preparada para la verdad que revelaría? Mientras Sofía planeaba su próximo movimiento, la Plaza del Baratillo se había convertido en el epicentro de una cacería del tesoro improvisada. Grupos de jóvenes competían por ser los primeros en descifrar el código, compartiendo teorías en las redes sociales y creando mapas elaborados de la ubicación de cada mural.
Entre la multitud, destacaba la figura del profesor Alejandro Ruiz, un catedrático de matemáticas de la Universidad de Guanajuato. El profesor Ruiz había sido atraído por el desafío intelectual que presentaba el código y ahora lideraba un equipo de estudiantes en el esfuerzo por descifrarlo. Es fascinante, comentaba a un grupo de reporteros locales. Quien haya creado este código tiene un conocimiento profundo de matemáticas y arte. No es solo un juego, hay un mensaje real aquí, estoy seguro. La teoría del profesor Ruiz añadió una nueva capa de legitimidad al misterio, atrayendo la atención de expertos y aficionados de todo México. Pronto, las redes sociales se inundaron de hashtags relacionados con el código de Guanajuato, y turistas de todo el país comenzaron a llegar a la ciudad, ansiosos por ser parte del fenómeno. En medio de todo este caos, Pablito encontró un aliado inesperado. María, una niña de su edad que vivía en el mismo barrio, se acercó a él una tarde mientras observaba uno de los murales desde la ventana de su casa. «Hola», dijo María con una sonrisa tímida. «Tú eres el niño que puede ver los números, ¿verdad?». Pablito asintió sin apartar la mirada del mural. María, lejos de sentirse ofendida por la falta de contacto visual, se sentó junto a él en silencio. Después de unos minutos, sacó un cuaderno de su mochila y comenzó a dibujar el mural, añadiendo los números que Pablito le iba señalando. Esta colaboración silenciosa marcó el inicio de una amistad única. María se convirtió en la traductora de Pablito, ayudándolo a comunicar sus descubrimientos al resto del mundo. Juntos, comenzaron a crear un mapa detallado de todos los murales y los números ocultos en ellos. Mientras tanto, la presión sobre Sofía aumentaba. Los medios locales habían comenzado a especular sobre la identidad del artista misterioso, y algunos incluso sugerían que todo era un elaborado truco publicitario. La joven artista sabía que pronto tendría que tomar una decisión, revelar su identidad o dejar que el misterio se desvaneciera sin resolución. Una noche, mientras Sofía trabajaba en su nuevo mural en un callejón apartado, escuchó un ruido detrás de ella. Al voltearse, se encontró cara a cara con Pablito y María. Los niños la miraban con una mezcla de asombro y comprensión. «Tú eres la artista», dijo María, no como una pregunta sino como una afirmación. Sofía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, asintió lentamente. «Sí», respondió con voz temblorosa. «Yo soy la artista». Pablito dio un paso adelante, sus ojos fijos en el mural a medio terminar. Sin decir una palabra, tomó un pincel y comenzó a añadir números al diseño, como si supiera exactamente dónde debían ir. Sofía observaba, asombrada, cómo el niño completaba su obra con una precisión que ella misma no había logrado. En ese momento, comprendió que Pablito no solo podía ver el código, sino que de alguna manera lo entendía a un nivel más profundo que ella. «¿Qué significa?», preguntó María, mirando alternativamente a Sofía y a Pablito. Sofía tomó una respiración profunda. «Es una historia», comenzó a explicar. «Una historia sobre nuestra ciudad, sobre su pasado y su futuro. Cada mural es un capítulo, y los números son la clave para leerlo en el orden correcto». Mientras Sofía hablaba, Pablito continuaba pintando, añadiendo los toques finales al mural. María tomaba notas frenéticamente en su cuaderno, tratando de capturar cada detalle. De repente, se escucharon voces y pasos acercándose. El profesor Ruiz y su equipo de estudiantes habían estado siguiendo el mapa creado por Pablito y María, y ahora estaban a punto de descubrir el escondite de Sofía. La artista miró a los niños con pánico. «Por favor», suplicó, «no le digan a nadie que me vieron aquí. Aún no estoy lista». María asintió con determinación, pero antes de que pudieran hacer algo más, el profesor Ruiz y su grupo doblaron la esquina, iluminando el callejón con sus linternas. «Increíble», exclamó el profesor, sus ojos brillando de emoción al ver el mural recién pintado. «Parece que hemos encontrado el taller del artista misterioso». Sofía, paralizada por el miedo, no sabía cómo reaccionar. Fue Pablito quien, sorprendentemente, tomó la iniciativa. Dio un paso adelante, colocándose entre Sofía y el grupo recién llegado. «Nosotros estamos ayudando», dijo con voz clara y firme, algo inusual en él. «Es un secreto».
El profesor Ruiz, desconcertado por la presencia de los niños, miró a Sofía con curiosidad. ¿Ustedes? María intervino rápidamente. Ella es nuestra maestra de arte, mintió con una naturalidad que sorprendió a todos. Nos está enseñando sobre los murales. Sofía, recuperando la compostura, asintió. Así es. Estamos explorando las técnicas utilizadas en estos murales como parte de un proyecto escolar. El profesor Ruiz pareció aceptar la explicación, aunque sus ojos seguían recorriendo el mural con intensidad. Es fascinante, murmuró. Los números, los patrones. Hay una complejidad matemática aquí que va más allá del simple arte callejero. Mientras el profesor y sus estudiantes examinaban el mural, haciendo fotografías y tomando notas, Sofía aprovechó la oportunidad para susurrar a los niños. Gracias. No sé por qué me están ayudando, pero gracias. Pablito la miró directamente a los ojos, algo raro en él. Tu arte habla, dijo simplemente. Quiere ser escuchado. Estas palabras provocaron un escalofrío en Sofía. De alguna manera, este niño autista había captado la esencia de lo que ella estaba tratando de hacer, mejor que nadie más. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de actividad. El profesor Ruiz y su equipo bombardearon a Sofía con preguntas sobre técnicas artísticas y teorías matemáticas, mientras ella improvisaba respuestas, tratando de no revelar demasiado. Pablito y María, mientras tanto, continuaron añadiendo detalles al mural, trabajando en perfecta sincronía. Cuando finalmente el grupo se marchó, prometiendo volver al día siguiente para continuar su investigación, Sofía se desplomó contra la pared, exhausta pero aliviada. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó María, su voz mezclada con preocupación y emoción. Sofía miró el mural terminado, luego a los dos niños que habían cambiado todo. Creo, dijo lentamente, que es hora de que la ciudad conozca la verdadera historia detrás de estos murales. Pero necesitaré su ayuda. Pablito asintió solemnemente, mientras María sonreía con entusiasmo. ¿Cuál es el plan?, preguntó la niña. Sofía tomó una respiración profunda. Mañana, pintaremos el último mural. El que lo conectará todo. Y cuando esté listo, revelaremos la verdad a todos. Mientras los tres se separaban esa noche, cada uno hacia su casa, Sofía no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo grande. Lo que había comenzado como un proyecto personal se había convertido en algo mucho más significativo. Con la ayuda inesperada de Pablito y María, estaba a punto de cambiar la historia de Guanajuato para siempre. Lo que ninguno de ellos sabía era que las revelaciones que traería el nuevo día sacudirían los cimientos mismos de la ciudad, desenterrando secretos largamente olvidados y uniendo a la comunidad de maneras que nadie podría haber imaginado. El amanecer encontró a Guanajuato en un estado de anticipación febril. Rumores sobre un nuevo mural, uno que supuestamente revelaría el significado detrás de todo el misterio, se habían extendido por la ciudad como un incendio forestal. La plaza del Baratillo estaba abarrotada desde las primeras horas de la mañana, con residentes locales y turistas por igual, todos esperando ser testigos de la gran revelación. Sofía, Pablito y María se reunieron en el apartamento de la artista antes del amanecer. El ambiente estaba cargado de nerviosismo y emoción. ¿Están seguros de que quieren hacer esto conmigo?, preguntó Sofía, dando a los niños una última oportunidad de echarse atrás. María asintió con entusiasmo, mientras Pablito simplemente tomó su mochila llena de pinturas y pinceles, listo para salir. El trío se dirigió hacia el lugar elegido para el mural final, la fachada de un antiguo edificio abandonado en el corazón de la ciudad. Era un lienzo perfecto, visible desde varios puntos de la plaza, pero lo suficientemente apartado como para permitirles trabajar sin interrupciones inmediatas. Mientras comenzaban a pintar, la multitud en la plaza creció. El profesor Ruiz y su equipo de estudiantes estaban en primera fila, con cámaras y cuadernos listos. Doña Lupita, preocupada por la ausencia de Pablito, buscaba entre la multitud con creciente ansiedad. A medida que el sol ascendía en el cielo, el mural tomaba forma. Era una obra maestra de color y complejidad, con capas de símbolos y números entretejidos en un diseño que parecía cobrar vida bajo los pinceles de Sofía y los niños.
Pablito trabajaba con una concentración intensa, sus manos moviéndose con precisión mientras añadía series de números y símbolos que solo él parecía entender completamente. María, por su parte, se encargaba de los detalles más finos, su talento artístico complementando perfectamente la visión de Sofía y la intuición matemática de Pablito. Cerca del mediodía, cuando el mural estaba casi completo, la multitud en la plaza había crecido tanto que las autoridades locales tuvieron que intervenir para mantener el orden. El alcalde de Guanajuato, don Fernando Ortiz, llegó acompañado de un séquito de funcionarios y periodistas. ¿Qué está pasando aquí?, demandó el alcalde, su voz mezclada con curiosidad y preocupación. Fue en ese momento que Sofía, cubierta de pintura y exhausta, dio un paso al frente. Yo puedo explicarlo, señor alcalde, dijo, su voz temblando ligeramente. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. ¿Era ella la misteriosa artista detrás de todo esto? Sofía tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Mi nombre es Sofía Mendoza, y yo soy la creadora de estos murales. Pero la verdadera historia, el mensaje oculto en ellos, es mucho más grande que yo. Con un gesto, invitó a Pablito y María a unirse a ella. Los niños se pararon a su lado, Pablito sosteniendo un cuaderno lleno de números y diagramas, María con una sonrisa nerviosa pero decidida. Estos murales, continuó Sofía, cuentan la historia olvidada de Guanajuato. Una historia de coraje, de lucha y de esperanza. Cada número, cada símbolo, representa un evento, una persona, un momento crucial en el pasado de nuestra ciudad. El profesor Ruiz dio un paso adelante, sus ojos brillando con comprensión. Los patrones son fechas, ¿no es así? Y coordenadas geográficas. Sofía asintió. Exactamente. Cada mural representa un periodo de la historia de Guanajuato, desde la fundación de la ciudad hasta el presente. Pero hay más. El código también revela la ubicación de varios sitios históricos olvidados, lugares que han sido enterrados por el tiempo y el desarrollo urbano. La revelación provocó una ola de murmullos entre la multitud. El alcalde Ortiz, visiblemente impresionado, se acercó para examinar el mural más de cerca. Pero, ¿cómo descubriste todo esto? ¿Y por qué ocultarlo en murales? Sofía miró a Pablito, quien asintió levemente, dándole permiso para contar su parte de la historia. Todo comenzó cuando encontré un viejo diario en la biblioteca municipal. Pertenecía a mi tatarabuelo, un historiador local que dedicó su vida a documentar la verdadera historia de Guanajuato. Pero mucha de esta información se perdió o fue suprimida a lo largo de los años. Decidí usar el arte para preservar y compartir esta historia, continuó. Pero sabía que si simplemente la pintaba de manera explícita, podría ser borrada o ignorada nuevamente. Así que creé este código, esperando que alguien lo descifrara algún día. María intervino, su voz llena de orgullo. Y Pablito lo hizo. Él pudo ver los patrones que nadie más podía ver. El alcalde se volvió hacia Pablito, quien, a pesar de la atención repentina, mantuvo la calma, sus ojos fijos en el mural. ¿Es cierto, joven? ¿Puedes entender todo esto? Pablito asintió y, para sorpresa de todos, comenzó a hablar con claridad. Los números cuentan historias. Veo las conexiones. Todo está conectado. El profesor Ruiz, fascinado, se acercó con su equipo. Alcalde, si lo que dicen es cierto, esto podría ser un descubrimiento histórico sin precedentes. Necesitamos investigar estos sitios, verificar esta información. Don Fernando Ortiz, consciente de la magnitud del momento, asintió solemnemente. Señorita Mendoza, usted y estos niños han hecho algo extraordinario aquí. Propongo que formemos un comité especial para investigar y preservar esta historia recién descubierta de nuestra ciudad. La multitud estalló en aplausos y vítores. Periodistas se apresuraron a tomar declaraciones, mientras los ciudadanos de Guanajuato compartían teorías y especulaciones sobre que secretos del pasado podrían estar a punto de ser revelados. En medio del caos, doña Lupita finalmente logró abrirse paso hasta Pablito. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su nieto. Mi pequeño genio, susurró, siempre supe que eras especial.
Sofía, abrumada por la reacción, miró a su alrededor con una mezcla de asombro y gratitud. Su arte, combinado con el don único de Pablito y el apoyo de María, había desencadenado algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guanajuato, tiñendo los coloridos edificios de tonos dorados, la ciudad vibraba con una energía renovada. El misterio de los murales había sido resuelto, pero una nueva aventura estaba a punto de comenzar. Una aventura que prometía redescubrir el pasado olvidado de Guanajuato y, tal vez, cambiar su futuro para siempre. Los días siguientes a la gran revelación fueron un torbellino de actividad en Guanajuato. La ciudad, ya famosa por su rica historia y belleza arquitectónica, se había convertido en el centro de atención nacional. Periodistas de todo México llegaron en masa, ansiosos por cubrir la historia del siglo, una serie de murales que habían desenterrado secretos largamente olvidados de la ciudad. El alcalde don Fernando Ortiz, fiel a su palabra, había formado rápidamente un comité especial para investigar los sitios históricos revelados por el Código de Sofía. El equipo estaba compuesto por una mezcla ecléctica de expertos, historiadores locales, arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Ruiz y su equipo de estudiantes de matemáticas y, por supuesto, Sofía, Pablito y María. La primera excavación comenzó en un terreno baldío cerca del centro de la ciudad, un lugar que, según el código de los murales, ocultaba los restos de un antiguo templo prehispánico. La expectativa era palpable mientras las máquinas excavadoras comenzaban a remover la tierra. Pablito, normalmente retraído, se había convertido en una parte integral del equipo de investigación. Su habilidad para interpretar los códigos numéricos de los murales resultó ser invaluable. Trabajaba en estrecha colaboración con el profesor Ruiz, traduciendo los patrones matemáticos en coordenadas precisas y fechas históricas. María, por su parte, había asumido el papel de cronista no oficial del proyecto. Armada con su cuaderno y una cámara prestada, documentaba cada descubrimiento, cada teoría y cada momento emocionante del proceso. Sofía, mientras tanto, se encontraba en el centro de un torbellino mediático. De la noche a la mañana, había pasado de ser una artista callejera desconocida a una celebridad local. Entrevistas, conferencias de prensa, incluso ofertas para escribir un libro sobre su experiencia, todo era abrumador, pero ella se mantenía enfocada en lo que realmente importaba, desenterrar la verdadera historia de Guanajuato. A medida que avanzaban las excavaciones, los descubrimientos comenzaron a acumularse. En el sitio del supuesto templo prehispánico, los arqueólogos desenterraron artefactos que databan de más de 1000 años atrás, prueba de una civilización que había habitado la región mucho antes de la llegada de los españoles. Esto reescribe completamente nuestra comprensión de la historia precolonial de Guanajuato, declaró emocionada la doctora Elena Vázquez, la arqueóloga principal del proyecto. Los murales de Sofía nos han llevado a descubrir una cultura que ni siquiera sabíamos que existía aquí. Pero no todos los descubrimientos fueron tan antiguos. En un sótano olvidado bajo el ayuntamiento, guiados por otro de los códigos de Sofía, el equipo encontró una colección de documentos del siglo XIX que arrojaban nueva luz sobre la participación de Guanajuato en la lucha por la independencia de México. Estos papeles revelan que Guanajuato jugó un papel mucho más crucial en la guerra de independencia de lo que se pensaba anteriormente, explicó el historiador local, Dr. Javier Mendoza, sin relación con Sofía. Hay cartas aquí firmadas por el mismo Miguel Hidalgo que nunca antes habían sido vistas. Cada nuevo descubrimiento parecía generar más preguntas que respuestas, y la emoción en la ciudad crecía día a día. Los habitantes de Guanajuato, orgullosos de su herencia, ahora caminaban por las calles con una nueva apreciación por las piedras bajo sus pies y las historias ocultas en cada rincón. Sin embargo, no todo era celebración y descubrimientos emocionantes. A medida que salían a la luz más secretos del pasado, también emergían verdades incómodas. Historias de injusticia, de conflictos olvidados y de decisiones cuestionables tomadas por figuras históricas que la ciudad había venerado durante generaciones. Una tarde, mientras el equipo examinaba un nuevo conjunto de documentos, Pablito notó algo en uno de los murales que habían pasado por alto. «Hay un patrón aquí», dijo en voz baja, señalando una serie de símbolos repetidos. «Creo que es una advertencia».
El profesor Ruiz se inclinó para examinar lo que Pablito señalaba. Después de unos momentos de intenso estudio, su rostro palideció. «Dios mío», murmuró. «El chico tiene razón. Esto parece indicar la ubicación de una fosa común». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. La implicación de lo que acababan de descubrir era clara: en algún lugar bajo las pintorescas calles de Guanajuato yacían los restos de un capítulo oscuro de su historia, uno que alguien había intentado borrar. El alcalde Ortiz, que había estado siguiendo de cerca cada desarrollo del proyecto, se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. Esto podría cambiar todo», dijo con voz quebrada. «¿Cómo manejamos esta información?». Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad que su arte había desencadenado, dio un paso al frente. «Con la verdad», dijo firmemente. «Sea lo que sea que encontremos, la ciudad merece saber la verdad de su historia, tanto lo bueno como lo malo». María, que había estado tomando notas frenéticamente, levantó la vista de su cuaderno. ¿No es eso lo que siempre han representado estos murales? La verdad, sin importar cuán difícil sea de enfrentar. Pablito, en su manera única y directa, añadió: «Los números no mienten. La historia está ahí. Solo tenemos que escucharla». El alcalde Ortiz asintió lentamente, la determinación reemplazando gradualmente la preocupación en su rostro. «Tienen razón, todos ustedes. Guanajuato ha vivido demasiado tiempo con una versión incompleta de su historia. Es hora de que enfrentemos nuestro pasado, por difícil que sea». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando los coloridos edificios en una luz dorada, el equipo se preparaba para lo que sería quizás su descubrimiento más desafiante hasta ahora. La historia de Guanajuato estaba a punto de ser reescrita una vez más, y nadie podía predecir cómo cambiaría la ciudad una vez que todas las verdades salieran a la luz. Esa noche, mientras Sofía regresaba a casa, se detuvo frente a uno de sus primeros murales. Miró los intrincados patrones y símbolos que había pintado, maravillándose de cómo algo que había comenzado como una expresión personal de arte se había convertido en una llave para desbloquear los secretos de una ciudad entera. «¿Qué más nos revelarás?», susurró al mural, como si esperara que las pinturas cobraran vida y respondieran. Con un suspiro, se alejó, preparándose mentalmente para los desafíos que el nuevo día sin duda traería. Lo que Sofía, Pablito, María y el resto del equipo no sabían era que sus descubrimientos estaban a punto de sacudir no solo a Guanajuato, sino a todo México, desencadenando una serie de eventos que cambiarían la comprensión de la historia nacional para siempre. El amanecer llegó a Guanajuato con una tensión palpable en el aire. La noticia de la posible fosa común se había filtrado a la prensa, y la ciudad entera parecía contener la respiración, esperando lo que el día podría revelar. Sofía, Pablito y María se reunieron temprano en la plaza principal, donde un equipo de arqueólogos y funcionarios de la ciudad ya estaban preparándose para la excavación. El alcalde Ortiz, con ojeras que revelaban una noche sin dormir, les dio la bienvenida con un gesto solemne. «Esto no será fácil», advirtió. «Pero ustedes tres han sido fundamentales en este descubrimiento. Merecen estar aquí para lo que sea que encontremos». Mientras las máquinas comenzaban a cavar en el sitio indicado por el código de Pablito, una multitud se fue formando alrededor del perímetro acordonado. Periodistas, ciudadanos curiosos y hasta algunos turistas observaban en silencio, conscientes de que estaban a punto de presenciar un momento histórico. Pablito, normalmente incómodo en multitudes, se mantenía sorprendentemente calmado. Sus ojos estaban fijos en la excavación, como si pudiera ver a través de la tierra misma. María, a su lado, tomaba notas frenéticamente, documentando cada momento del proceso. Pasaron horas que parecieron eternidades. El sol ascendió en el cielo, bañando la ciudad en un calor intenso que solo aumentaba la tensión del momento. Y entonces, justo cuando el cansancio comenzaba a apoderarse de todos, se escuchó un grito desde el fondo de la excavación. «Encontramos algo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía, Pablito y María se acercaron al borde de la excavación, conteniendo la respiración mientras los arqueólogos trabajaban cuidadosamente para revelar su hallazgo. Lo que emergió de la tierra sacudió a todos hasta la médula.
No era solo una fosa común, como habían temido. Era un complejo subterráneo entero, lleno de túneles y cámaras. Y en esas cámaras, junto a restos humanos cuidadosamente dispuestos, había artefactos, documentos y murales que nadie había visto en siglos. Esto es increíble, murmuró la doctora Vázquez, la arqueóloga principal, mientras examinaba uno de los murales subterráneos. Estos símbolos son una mezcla de escritura azteca y española colonial temprana. Nunca había visto nada igual. El profesor Ruiz, que se había unido a ellos en la excavación, señaló una serie de números y símbolos en uno de los muros. Miren esto. Es el mismo código que Sofía usó en sus murales. Pero esto tiene siglos de antigüedad. Sofía sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo es posible? Yo creé ese código. O al menos eso pensaba. Fue Pablito quien ofreció una explicación, su voz tranquila pero clara. No lo creaste. Lo redescubriste. Estaba en el diario de tu tatarabuelo, ¿recuerdas? Él no lo inventó. Lo encontró, igual que tú. La realización golpeó a todos como una ola. El código que habían estado descifrando no era solo una clave para la historia reciente de Guanajuato. Era un lenguaje secreto que había sido utilizado durante siglos para preservar conocimientos que algunos querían mantener ocultos. A medida que exploraban más el complejo subterráneo, los descubrimientos se volvían cada vez más asombrosos. Documentos que detallaban una sociedad secreta dedicada a proteger el conocimiento indígena durante la colonización española. Mapas de túneles secretos que conectaban diferentes partes de la ciudad. Y, lo más impactante de todo, evidencia de una resistencia organizada que había operado en secreto durante generaciones, preservando la cultura y los conocimientos que los conquistadores habían intentado erradicar. María, que había estado documentando todo, de repente soltó un grito ahogado. «Miren esto», exclamó, señalando un mural particularmente bien conservado. «Esos rostros se parecen a...». No necesitó terminar la frase. Todos lo vieron. Entre las figuras pintadas en el mural, había rostros que se parecían sorprendentemente a Sofía, a Pablito, e incluso a la propia María. El alcalde Ortiz, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Esto va más allá de Guanajuato. Esto podría reescribir la historia de todo México». Sofía, abrumada por la magnitud de lo que habían descubierto, se volvió hacia Pablito y María. Ustedes hicieron esto posible. Sin ti, Pablito, nunca habríamos descifrado completamente el código. Y sin ti, María, no habríamos podido conectar todas las piezas. Pablito, en un raro momento de expresividad, sonrió. «Somos un equipo», dijo simplemente. María sintió, sus ojos brillando con lágrimas de emoción. Un equipo unido por el arte y los números. Justo como las personas que crearon este lugar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Guanajuato de tonos dorados y rojizos, el equipo emergió de la excavación, llevando consigo el peso de los secretos que habían descubierto. Sabían que lo que habían encontrado cambiaría no solo su ciudad, sino posiblemente la comprensión de la historia de todo un país. Sofía miró a su alrededor, a la multitud que esperaba ansiosamente noticias, a los edificios coloridos de la ciudad que ahora parecían guardar tantos secretos, y finalmente a Pablito y María, los niños que habían hecho posible todo esto. «Creo», dijo con una mezcla de asombro y determinación, «que es hora de pintar un nuevo mural. Uno que cuente esta historia para que nunca más sea olvidada». Pablito asintió, sus ojos brillando con una comprensión que iba más allá de su edad. «Y esta vez», dijo, «lo pintaremos juntos». Mientras la noticia de su descubrimiento comenzaba a extenderse, Sofía, Pablito y María se dieron cuenta de que su aventura estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Con cada secreto revelado, con cada pieza de historia recuperada, estaban no solo descubriendo el pasado, sino también dando forma al futuro. Y así, bajo el cielo estrellado de Guanajuato, 3 improbables héroes, una artista, un niño autista y una joven cronista, se prepararon para el próximo capítulo de su extraordinaria jornada. Una jornada que prometía desenterrar verdades largo tiempo olvidadas y,
tal vez, sanar las heridas del pasado con los brillantes colores del presente. Los días siguientes al descubrimiento del complejo subterráneo fueron un torbellino de actividad frenética. Guanajuato se convirtió en el epicentro de una revolución histórica y arqueológica. Expertos de todo el mundo convergieron en la ciudad, ansiosos por examinar los artefactos y documentos que estaban reescribiendo la historia de México. Sofía, Pablito y María se encontraron en el centro de un huracán mediático. Sus rostros aparecían en los periódicos y noticieros nacionales, y las solicitudes de entrevistas llegaban sin cesar. Pero para ellos, lo más importante era continuar desentrañando los misterios que habían descubierto. Una mañana, mientras trabajaban en la traducción de algunos de los documentos encontrados en el complejo subterráneo, Pablito notó algo extraño. Estos números, dijo, señalando una secuencia repetida en varios pergaminos, no son coordenadas ni fechas. Creo que son música. El profesor Ruiz, que estaba trabajando con ellos, miró los números con asombro. «Tienes razón», exclamó. «Parecen ser una forma de notación musical. Pero nunca había visto nada como esto antes». María, siempre rápida para hacer conexiones, sacó su teléfono y buscó algo. «Miren», dijo, mostrándoles una imagen. Se parece a la notación musical usada por algunas culturas indígenas de la región. Pero esta es mucho más compleja. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Están diciendo que estos documentos no solo contienen información histórica, sino también música ancestral. La excitación se apoderó del equipo. Con la ayuda de musicólogos y expertos en culturas indígenas, comenzaron a trabajar en la transcripción de la música codificada en los documentos. Después de días de trabajo intenso, finalmente estuvieron listos para escuchar los sonidos que habían permanecido en silencio durante siglos. El día de la primera reproducción, la plaza principal de Guanajuato estaba llena hasta el tope. Habían instalado un sistema de sonido, y músicos locales estaban listos con instrumentos tradicionales para interpretar la música recién descubierta. Cuando las primeras notas llenaron el aire, un silencio reverencial cayó sobre la multitud. La melodía era extraña y familiar al mismo tiempo, con ritmos complejos y armonías que parecían evocar paisajes olvidados y tiempos antiguos. Algunas personas en la audiencia comenzaron a llorar, conmovidas por una música que parecía hablar directamente a su alma. Pablito, normalmente poco expresivo, estaba completamente absorto en la música. Sus manos se movían en el aire, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. María, a su lado, escribía frenéticamente en su cuaderno, tratando de capturar en palabras la emoción del momento. Sofía, por su parte, sintió como si algo se despertara dentro de ella. Imágenes comenzaron a fluir en su mente, patrones, colores, formas que parecían traducir la música en arte visual. Sin pensarlo dos veces, tomó sus pinceles y comenzó a pintar en un lienzo que habían preparado en la plaza. Mientras la música sonaba y Sofía pintaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Personas de la audiencia, movidas por una fuerza que no podían explicar, se acercaron y comenzaron a pintar junto a ella. Niños, ancianos, turistas y locales, todos añadiendo su propia interpretación de la música al mural improvisado. El alcalde Ortiz, observando la escena con lágrimas en los ojos, se volvió hacia el profesor Ruiz. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí?, preguntó con voz emocionada. Esto no es solo historia o arte. Es la cultura misma de nuestra ciudad reviviendo frente a nuestros ojos. A medida que la música llegaba a su clímax, el mural colectivo tomaba forma. Era una explosión de color y forma, un tapiz visual que de alguna manera lograba capturar la esencia de la melodía ancestral. Y en el centro de todo, entrelazados con el resto de las imágenes, estaban los patrones y símbolos que Sofía había usado en sus murales originales. Cuando la última nota se desvaneció y los pinceles finalmente se detuvieron, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, como si toda la ciudad exhalara al unísono, estalló una ovación ensordecedora. Sofía, Pablito y María se miraron, abrumados por lo que acababan de presenciar y ser parte. Habían iniciado este viaje buscando descubrir la historia oculta de su ciudad, pero en el proceso, habían despertado algo mucho más profundo,
el espíritu colectivo de Guanajuato. Creo, dijo Sofía, su voz apenas audible sobre el ruido de la celebración, que acabamos de pintar el mural más importante de todos. Pablito asintió, sus ojos brillando con una comprensión que iba más allá de las palabras. María, luchando por encontrar las palabras adecuadas por primera vez, simplemente abrazó a sus dos amigos. Mientras la noche caía sobre Guanajuato, la ciudad vibraba con una energía renovada. Los secretos del pasado habían sido revelados, pero más importante aún, habían dado nueva vida al presente. Los murales de Sofía, el don de Pablito y la crónica de María habían sido las chispas que encendieron esta transformación, pero ahora era toda la ciudad la que llevaba la antorcha. Y así, bajo un cielo estrellado y frente a un mural que contaba la historia de su pasado, presente y futuro, los ciudadanos de Guanajuato se dieron cuenta de que estaban viviendo un momento que sería recordado por generaciones. Un momento en el que el arte, la historia y la comunidad se habían fusionado para crear algo verdaderamente mágico. Lo que ninguno de ellos sabía era que este era solo el comienzo. Los ecos del pasado que habían despertado estaban a punto de resonar mucho más allá de los coloridos callejones de Guanajuato, llevando consigo un mensaje de unidad y redescubrimiento que pronto capturaría la imaginación de todo México. El fenómeno de Guanajuato no permaneció confinado a los límites de la ciudad por mucho tiempo. Como ondas en un estanque, la noticia de los descubrimientos y la asombrosa manifestación cultural se extendió rápidamente por todo México. En cuestión de semanas, delegaciones de otras ciudades comenzaron a llegar a Guanajuato. Alcaldes, historiadores y artistas de todo el país querían ver de primera mano lo que estaba sucediendo y entender cómo podrían aplicar estas lecciones en sus propias comunidades. Sofía, Pablito y María se encontraron viajando por México, invitados a compartir su historia y ayudar a otras ciudades a redescubrir sus propias raíces ocultas. En cada lugar que visitaban, Sofía pintaba un mural, Pablito descifraba códigos locales olvidados, y María documentaba todo, tejiendo una narrativa que conectaba el pasado con el presente. En Oaxaca, descubrieron antiguos códices zapotecas que, cuando se descifraron utilizando el método de Pablito, revelaron técnicas agrícolas sostenibles que habían sido olvidadas durante siglos. En Mérida, Sofía pintó un mural que, guiado por los patrones que Pablito identificó en ruinas mayas cercanas, llevó al descubrimiento de un cenote subterráneo que contenía artefactos de incalculable valor histórico. En la Ciudad de México, el trío trabajó con arqueólogos locales para descifrar jeroglíficos aztecas previamente indescifrables, arrojando nueva luz sobre la vida cotidiana en Tenochtitlán antes de la conquista española. Con cada descubrimiento, cada mural y cada historia compartida, un sentimiento de orgullo y conexión con el pasado se extendía por el país. La gente comenzó a ver su herencia cultural no como algo estático en los museos, sino como una fuerza viva que podía inspirar y guiar el presente. Un día, mientras trabajaban en un proyecto en Puebla, Sofía recibió una llamada que cambiaría todo. Era el secretario de Cultura del Gobierno Federal. Señorita Mendoza, dijo la voz al otro lado de la línea, el presidente quiere reunirse con usted y sus jóvenes colaboradores. Lo que han logrado es extraordinario. Creemos que su proyecto podría ser la base para una iniciativa nacional de redescubrimiento cultural. Sofía, Pablito y María se miraron, abrumados por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lo que había comenzado como un proyecto artístico personal en las calles de Guanajuato ahora tenía el potencial de transformar la forma en que todo un país entendía y celebraba su herencia. El viaje a la Ciudad de México fue surrealista. Fueron recibidos con honores normalmente reservados para dignatarios extranjeros. En el Palacio Nacional, rodeados de los famosos murales de Diego Rivera que narraban la historia de México, se reunieron con el presidente y su gabinete. Lo que ustedes tres han logrado, dijo el presidente, es nada menos que un renacimiento cultural. Han demostrado que nuestra historia no está muerta, sino viva y respirando en cada calle, en cada piedra, en cada uno de nosotros. Queremos llevar este proyecto a nivel nacional. Imaginen, cada ciudad, cada pueblo, redescubriendo su pasado y usándolo para inspirar su futuro. La propuesta era ambiciosa, crear un programa nacional de arte y arqueología comunitaria, basado en el modelo que Sofía, Pablito y María habían desarrollado.
Se establecerían fondos para apoyar a artistas locales, se implementarían nuevos métodos de enseñanza de historia en las escuelas y se lanzarían proyectos de investigación en todo el país. Mientras escuchaban los planes, los tres amigos se dieron cuenta de que estaban al borde de algo verdaderamente transformador. Pero también sintieron el peso de la responsabilidad que venía con ello. Fue María quien finalmente habló, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. Señor presidente, es un honor y estamos agradecidos. Pero debe entender, esto no se trata solo de descubrir el pasado. Se trata de empoderar a las comunidades para que cuenten sus propias historias. No podemos simplemente imponer esto desde arriba. Pablito asintió, añadiendo con su característica franqueza, cada lugar es diferente. Los números, los patrones, son únicos. No podemos usar el mismo código en todas partes. Sofía, inspirada por la sabiduría de sus jóvenes amigos, se dirigió al presidente. Lo que sugeriríamos es esto, en lugar de un programa centralizado, creemos una red. Conectemos a artistas, historiadores, niños como Pablito y María, ancianos que guardan las historias de sus comunidades. Démosles las herramientas y el apoyo, pero dejemos que cada lugar descubra su propia magia. El presidente los miró por un largo momento, luego sonrió. Eso, dijo, suena como una verdadera revolución cultural. Y creo que es exactamente lo que México necesita. Mientras salían del Palacio Nacional esa tarde, los tres amigos se detuvieron a mirar la gran plaza del Zócalo. El sol se ponía, bañando la ciudad en una luz dorada, y por un momento pudieron imaginar los ecos de la historia reverberando a través de los siglos. ¿Saben qué?, dijo Sofía, una sonrisa formándose en sus labios. Creo que es hora de pintar el mural más grande de todos. Pablito y María asintieron, entendiendo inmediatamente. Este mural no sería en una pared, sino en el corazón y el alma de todo un país. Y ellos, junto con miles de otros mexicanos, serían los artistas. Mientras caminaban hacia su hotel, discutiendo emocionados sus planes para el futuro, ninguno de los tres podía imaginar completamente el impacto que su pequeña aventura en Guanajuato tendría en los años venideros. Estaban a punto de desencadenar una ola de creatividad, descubrimiento y conexión que transformaría no solo a México, sino que inspiraría a personas en todo el mundo a mirar su historia y su cultura con nuevos ojos. Y todo había comenzado con unos simples murales en las calles de una pequeña ciudad. A veces, los cambios más grandes comienzan de las maneras más pequeñas e inesperadas. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad para Sofía, Pablito y María. Su visión de una red descentralizada de redescubrimiento cultural se extendió por todo México como un incendio forestal, encendiendo la imaginación y la pasión de comunidades en cada rincón del país. En Chiapas, un grupo de jóvenes tzotziles, inspirados por la historia de Pablito, comenzaron a descifrar antiguos tejidos, revelando historias olvidadas de resistencia y resiliencia. En Baja California, un colectivo de artistas callejeros, siguiendo el ejemplo de Sofía, transformó los muros de Tijuana en un vasto lienzo que narraba la compleja historia de la frontera y la migración. En Veracruz, una niña con síndrome de Down, motivada por María, empezó a documentar las historias orales de los ancianos de su pueblo, preservando leyendas y conocimientos que estaban al borde de perderse. Cada proyecto, cada descubrimiento, cada mural y cada historia se conectaba con los demás, formando un vasto tapiz cultural que abarcaba todo el país. Y en el centro de todo estaban Sofía, Pablito y María, viajando incansablemente, inspirando, guiando y aprendiendo. Un año después del inicio del proyecto nacional, el trío regresó a Guanajuato para un evento especial. La ciudad que había sido la cuna de su aventura ahora sería el escenario de una celebración nacional de cultura y redescubrimiento. La Plaza del Baratillo, donde todo había comenzado, estaba irreconocible. Cada pared, cada rincón, estaba cubierto de murales creados por artistas de todo México. Cada pintura contaba una historia diferente, pero juntas formaban una narrativa coherente de la rica y diversa historia del país. En el centro de la plaza, una estructura temporal había sido erigida, un enorme lienzo circular en blanco, rodeado de andamios. Este sería el escenario para el evento principal de la celebración. Cuando llegó el momento, Sofía,
Pablito y María subieron a la plataforma frente a una multitud que incluía a ciudadanos de Guanajuato, visitantes de todo México, e incluso el presidente y su gabinete. Sofía tomó el micrófono, su voz temblando ligeramente por la emoción. Hace un año, pintamos un mural en esta plaza que desencadenó algo maravilloso. Hoy, pintaremos juntos de nuevo. Pero esta vez, no seremos solo nosotros tres. Este mural será creado por todos ustedes, por todo México. Pablito, superando su usual reticencia a hablar en público, añadió, cada color, cada línea, cada símbolo tiene un significado. Juntos, crearemos un nuevo código, uno que todos podamos entender. María, sosteniendo su inseparable cuaderno, concluyó, y cuando terminemos, tendremos más que un mural. Tendremos la historia de nuestro país, contada por su gente. Con esas palabras, comenzó el evento. Durante las siguientes 24 horas, personas de todas las edades y todos los rincones de México tomaron turnos para añadir su parte al mural. Sofía guiaba el proceso artístico, Pablito ayudaba a integrar símbolos y patrones significativos, y María documentaba cada momento, cada historia detrás de cada pincelada. A medida que el mural tomaba forma, algo extraordinario comenzó a suceder. Las historias individuales, los símbolos de diferentes culturas y regiones, comenzaron a entrelazarse y formar un patrón más grande. Visto desde la distancia, el mural circular comenzó a parecerse a un calendario azteca, pero uno que contaba no solo el paso del tiempo, sino la historia viva de una nación. Cuando el sol salió la mañana siguiente, el mural estaba completo. La multitud, exhausta pero exultante, guardó un momento de silencio mientras contemplaban lo que habían creado juntos. El presidente, visiblemente emocionado, se acercó a Sofía, Pablito y María. Esto, dijo, señalando el mural, es México. No el México de los libros de historia o de los estereotipos, sino el México real, vivo y respirando. Ustedes tres han hecho algo extraordinario. Han ayudado a una nación a redescubrirse a sí misma. Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a sus jóvenes amigos. No, dijo suavemente. No fuimos nosotros. Fue todo el mundo. Nosotros solo, les recordamos cómo mirar. Pablito, su mente siempre en los patrones y conexiones, observó, es como una gran ecuación. Todas las partes sumadas crean algo más grande que ellas mismas. María, cerrando su cuaderno lleno de las historias de la noche, añadió, y esta historia nunca terminará. Seguirá creciendo, cambiando, evolucionando. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando Guanajuato y el nuevo mural en una luz dorada, los tres amigos se tomaron de las manos. Habían comenzado este viaje como extraños, una artista en busca de su voz, un niño que veía el mundo de manera diferente y una niña que quería contar historias. Ahora estaban unidos por algo más grande que ellos mismos, parte de una historia que continuaría mucho después de que ellos se hubieran ido. El mural en la Plaza del Baratillo se convirtió en un símbolo nacional, un recordatorio de que la historia no es algo estático en los libros, sino algo vivo que todos creamos juntos cada día. Y en los años venideros, cuando la gente preguntara cómo había comenzado todo, la respuesta siempre sería la misma. Con una niña que vio números donde otros veían caos, un niño que podía descifrar los patrones ocultos del universo, y una artista que tuvo el coraje de pintar los sueños de una nación. Y así, en una pequeña plaza de una ciudad de colores, la historia de México se reinventó a sí misma, un pincel a la vez. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.